inicio al tema de la glándula tiroides, un poco atrasados esperándolos. Bueno, sabemos ya que la glándula tiroides corresponde al sistema endocrino y su función es controlar principalmente el metabolismo del organismo. Y esto lo hace a través de la secreción de hormonas tiroideas, la T3 o triodotironina y la T4 o tiroxina. Sabemos que está localizado en el cuello, por abajo del hueso hioides. Tiene una localización infrahioidea y también debajo del cartílago tiroides y delante de la tráquea. Histológicamente, sabemos que está conformado por la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides, que es el folículo tiroideo, que a su vez está conformado por un epitelio, por células foliculares en gran cantidad y otras en menos cantidad son las denominadas células parafoliculares o células C, que van a producir la calcitonina. En la parte central de este folículo tiroideo vamos a tener acumulado el coloide, donde posteriormente se va a acumular la tiroglobulina. Desde el punto de vista embriológico, la glándula tiroides es el primer órgano en desarrollarse en el embrión humano. Su desarrollo comienza a nivel del piso de la faringe a los 22 días de la concepción. Y a continuación vamos a hablar algo de la diferenciación funcional que sucede en esta formación. En la segunda semana de vida intrauterina ya se van a expresar genes específicos para la síntesis de proteínas esenciales para la secreción hormonal. Estas proteínas son la tiroglobulina, la tiroperoxidasa, el NIS o transportador de sodio y de yodo humano. Proteína muy importante. Luego las tox-oxidasas, así como finalmente tenemos la pendrina. El primordio tiroideo va a aparecer en el periodo que abarcan los días 24 y 32. Este va a surgir de un engrosamiento del epitelio del endodermo, ubicado en la base de la línea media embrionaria, a nivel de la faringe, y que corresponde a la base de la lengua, denominado el foramen o agujero ciego. Ya en la tercera y cuarta semana de gestación, las células forman un divertículo que desciende adherido a la faringe por medio del conducto tirogloso, que muchos de ustedes ya han escuchado hablar. Ya en la séptima semana se va a ubicar entre el tercer y sexto anillo traqueal. Los folículos tiroideos comienzan a desarrollarse a partir de las células epiteliales y logran captar yodo y producir coloide en la semana 11ª, iniciando su producción de tiroxina hacia el tercer mes. ¿No? Bien, esta es la importancia. En la 10ª y 13ª semana se van a formar
proteínas específicas y esenciales. Ahí está la tiroglobulina a la semana 10 y 11 y las peroxidasas y el NIS en las 12 y 13 semanas. De existir alguna falla en este proceso, se va a generar lo que se ha denominado la dishormonogénesis. En la primera más 12 semanas, la hormona tiroestimulante comienza a secretarse y se va a incrementar hasta la semana 18. Más o menos en la 20ª semana de gestación, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo comienza su función, ¿no? Esto es lo más importante. En las células tiroideas o tirocitos se cumplen diferentes funciones que conducen a la división celular y a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Hormonogénesis tiroidea. Se llama a este proceso, se va a caracterizar por las diferentes etapas que suceden en la formación de las hormonas tiroideas. En la fisiología tiroidea, entonces, vamos a indicar que existen varios procesos. Primero es la captación de yodo. Ya sabemos muy bien que uno de los elementos más importantes para la formación de las hormonas tiroideas es el yodo, ¿no es cierto? Y el yodo va a provenir de la dieta. La captación de yodo, entonces, que proviene de la dieta, se realiza a través de un cotransportador denominado NIS. Hemos dicho que es el cotransportador de sodio y de yodo humano. Y va a estar localizado en la membrana que rodea a la célula tiroidea, en el segmento basal, y va a ser estimulada por la hormona tiroestimulante. Este yodo va a provenir, que va a estar localizado en la sangre, que va a llegar como con los capilares a la glándula tiroidea. Se utiliza un gradiente que se genera por el ingreso de sodio. El yoduro, o sea, el yodo va a entrar como yoduro, como una sustancia inorgánica, ingresa a la célula tiroidea. Al mismo tiempo, la tiroglobulina se va a ir generando a nivel de la célula del tirocito, en el citoplasma donde se encuentra el retículo endoplásmico. Y de allá va a pasar al aparato de Golgi. Luego va a ser liberado hacia el coloide que hemos hablado a un principio, ¿no es cierto? Y ahí va a ser depositado la tiroglobulina. El yodo también ingresa a la luz folicular. Hace rato hemos dicho que pasa ayudado por el NIS, va a ingresar por el segmento basal. Una vez que llega a la parte apical, el yodo va a necesitar de otro cotransporte, que es la pendrina. Pero ya acá ya no hay ese mecanismo de bomba activa, sino puede ser por difusión. Entonces, gracias a la pendrina, el yodo va a atravesar la parte apical de la membrana y llegar también al coloide.
Y aquí tenemos entonces lo que se llama la oxidación y organificación del yodo. Una vez que el yodo ha ingresado, se libera y tiene que oxidarse. Para eso hemos mencionado las enzimas que lo oxidan. ¿Y a qué se llama la organificación del yodo? Es cuando el yodo va a ingresar a la matriz de la tiroglobulina. Entonces ahí va a estar organificado y ya para posteriormente formar la hormona tiroidea. La síntesis de tiroglobulina es, ya dijimos, una proteína de la célula tiroidea que constituye el 75% de la misma. Luego de un proceso de glucosilación, va a estar apta para incorporar a su molécula yodo y luego almacenarse en el folículo. El acoplamiento es la unión de las yodotironinas, que son inicialmente inactivas. Forman la monoyodotironina, diodotironina, hasta la tiroxina y luego se hace activa. Estas sustancias se van a unir con la tirosina de la tiroglobulina y de esa manera ya van a ir a constituir las hormonas tiroideas. La tiroglobulina es captada luego en la luz del folículo. Una vez que la tiroglobulina ya está cargada con hormonas tiroideas, nuevamente se va a aproximar a las células tiroideas y por la parte apical va a ingresar con segmentos de tiroglobulina que están incluyendo hormonas tiroideas T3 y T4. Estas sustancias van a ingresar hacia el citoplasma y van a ser transportados hacia el segmento basal. Y lo van a hacer por un fenómeno conocido como pinocitosis. ¿Ya? Y se van a formar las vacuolas exofíticas que van a volcar el contenido a la sangre. Una vez que llegan a la sangre, entonces, las hormonas tiroideas se van a unir a receptores intracelulares, donde van a modificar la expresión de los genes en el núcleo celular a nivel de todas las células. ¿Y cuáles van a ser los efectos de estas hormonas tiroideas? Van a producir un aumento de la actividad de la bomba de sodio-potasio. Inducen a la producción de calor. Aumentan el consumo de oxígeno, los hidratos de carbono y de los lípidos. Degradación de proteínas y actividad del sistema nervioso simpático. Una vez que la T3 y T4 han ingresado al torrente sanguíneo, se van a unir en la sangre con las albúminas. Vean ustedes cómo va a haber segmentos de T4 unidos a la albúmina, así como de T3. Pero también hay fracciones libres de T3 y T4. La unión a las proteínas de las hormonas tiroideas amortigua los cambios
en la concentración plasmática de la hormona. Vean ustedes cómo va junto con las proteínas. Vemos aquí cómo la producción de hormonas tiroideas va a aumentar en un clima frío. Si el frío va a estimular al hipotálamo, ¿quién va a liberar la hormona liberadora de tirotropina? Por el hipotálamo. Esta a su vez pasa a la sangre y va a estimular a la hipófisis para que aumente su producción de hormona tiroestimulante o TSH. La TSH va a funcionar y estimular a su vez a la glándula tiroides para la mayor segregación de hormonas T3 y T4. Lo cual entonces nos va a producir mayor energía y calor. Ahora vean cómo la falta de yodo puede disminuir la secreción de hormonas tiroideas. Ya hemos dicho que no puede existir hormonas tiroideas si no tenemos yodo. Al igual que tampoco si no tenemos tiroglobulina. Son partes importantes para la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, la falta de yodo va a disminuir la secreción de hormona tiroidea. Esa disminución de hormona tiroidea también va a inducir a un aumento compensador de la hormona TRH y TSH. La primera producida por el hipotálamo, hemos dicho, entonces empieza a producir más y va a estimular a la TSH, y la cual a su vez aumenta también la producción de T3 y T4, y de esa manera nos va a producir una compensación. Y ese aumento de TRH y TSH nos va a devolver la secreción de hormonas tiroideas hacia la normalidad. Entonces son los mecanismos que suceden de alimentación y de retroalimentación que usted decía muy bien lo conocían. También importante es que recuerden que el aumento de la hormona tiroestimulante por la hipófisis va a provocar un crecimiento de la glándula tiroides, produciendo lo que se llama el bocio, que veremos posteriormente. Entonces, si la falta de yodo es acentuada, puede producirse además hipotiroidismo. Entonces, eso es lo que puede suceder en varias poblaciones, principalmente en las alturas, lejos del mar, donde hay poco yodo. El paciente puede tener bocio y al mismo tiempo puede tener hipotiroidismo. Por eso es que hoy en día la Organización Mundial de la Salud ha indicado y todas las poblaciones tienen que aumentar la administración de yodo como por ejemplo con la sal, ¿no? Entonces, cuando van a comprar sal y se fijan, siempre la sal es iodada. Eso ocurre en las poblaciones donde hay poco yodo. Importante también es, como dijimos, mencionar el metabolismo del yodo.
Los requerimientos de yodo en un adulto son entre 100 a 200 microgramos al día. En niños, 50 microgramos al día. En el embarazo y lactancia, 200 microgramos al día. Aunque, como hemos indicado, la dieta ha aumentado con yodo en la sal y todo eso, hace que la oferta que se tiene por día hoy en día en los adultos es casi de 500 microgramos al día. Entonces, y gran parte de esto, como dijimos, es absorbido en el intestino delgado proximal, o sea, en el yeyuno, y es inorgánico. Y su eliminación es principalmente por vía renal, por las heces es muy poco. Y la utilización también es en poca cantidad, ¿no? Entonces es un dato importante. Dicho esto, entonces vamos a pasar a hablar un poco de la anatomía misma de la glándula tiroides. Como ya habíamos indicado, es un órgano en forma de mariposa que está localizado en el cuello, parte medial, debajo del hueso hioides, o sea, localización infrahioidea, y también por debajo del cartílago tiroides y delante de la tráquea, ¿verdad? En el hombre pesa alrededor de unos 25 gramos y en la mujer 20 gramos. Tiene, como dijimos, una forma de mariposa con sus lóbulos derecho e izquierdo y unidas por el istmo. En algunos pacientes, esto no siempre se presenta, pero puede surgir otro lóbulo, que es el lóbulo piramidal de la parte central. Se dirige hacia arriba, hacia el cartílago tiroides, partiendo habitualmente del istmo. Hablando de las relaciones de la glándula tiroides, los lóbulos presentan una cara externa. Esta cara externa va a estar en relación a través de la aponeurosis que lo envuelve con los músculos esternocleidomastoideo, que aquí lo tienen, músculo ancho, y también con el esternotiroideo, que son estos músculos planos. Esa es su relación en la parte de la cara externa, los cuales van a formar en la línea media un RAFIC, ¿no? Que se llama el RAFE medio, que es importante el reconocimiento cuando uno está operando la glándula tiroides. En la cara interna, entonces la glándula tiroides se va a aplicar hacia la porción inferior de la faringe y también de la laringe, así como a la parte superior de la tráquea y por atrás también en relación con el esófago. Lateralmente, la glándula tiroides va a tener relación con el paquete vasculonervioso del cuello, que como ustedes ya saben perfectamente, constituido por la carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago, ¿no es cierto? Eso es relación importante. Aún más importante es la relación con el nervio recurrente, que va a transitar por acá, por el surco prácticamente tráqueo-esofágico.
¿no es cierto? Y sin olvidar que aquí existen las glándulas paratiroides, que pueden ser entre 4 a 6. Casi siempre se encuentran 2 a cada lado. Entonces los nervios recurrentes van a ascender a cada lado de la tráquea y van a cruzar la arteria tiroidea inferior. Vean ustedes la arteria tiroidea inferior como se divide y el nervio laríngeo recurrente está pasando por el medio. La lesión de esto puede ocasionar una voz ronca, ¿no es cierto? Otro nervio importante es también el laringio superior en su rama externa, que cuando se lesiona puede ocurrir la instauración de una voz débil. La vascularización va a estar dada por la arteria tiroidea superior en número de 2, o sea, derecha e izquierda, que son ramos de la carótida externa, ¿verdad? Después de abordar la membrana tiroidea va a alcanzar la glándula por el polo superior, como ven aquí. Vean cómo se dirige hacia el polo superior y allá se divide en 3 ramas. Una anterior que va por encima hacia el istmo y se denomina arco supraísmico. Otra posterior que desciende entre la tráquea y el tiroides. Y finalmente un ramo externo que se va a ramificar en el lóbulo mismo. Luego tenemos la arteria tiroidea inferior, también en número de 2, que son ramas de la subclavia. Se va a bifurcar, como dijimos, se va a bifurcar y se entrecruza con el nervio recurrente. Tremenda importancia de esta relación. El punto en el que el nervio recurrente y la arteria tiroidea inferior están más próximos corresponde a la unión del tercio medio con el tercio inferior de la cara posterior del lóbulo que le corresponde. También puede penetrar en el cuerpo tiroideo, aunque no es constante, otra arteria que es la tiroidea media, o también llamada de Neubauer. Otra vista aquí para identificar igual las arterias tiroideas superiores, el ramo supraísmico, el ramo posterior, ¿no?, que está yendo entre el tiroides y la tráquea, y otro ramo externo que ingresa al mismo lóbulo. Y como ven aquí, la arteria tiroidea inferior, que está siendo atravesada por el nervio laríngeo recurrente. Las venas van a nacer en el parénquima de la glándula y se dirigen a la superficie de ella, donde se van a unir unas a otras, o sea, se anastomosan, para formar el plexo tiroideo. Vea usted en la figura cómo está mostrándose el plexo tiroideo. Este plexo origina las venas tiroideas superiores que van a desembocar en las venas yugulares.
¿cierto? Luego tenemos las tiroideas inferiores que desembocan al tronco venoso brachiocefálico. Las venas tiroideas medias, que ya también son inconstantes, nacen de la parte externa de los lóbulos laterales y se vierten también a nivel de la vena yugular interna. Luego tenemos los linfáticos. La linfa de la glándula tiroides puede fluir hacia los diferentes grupos ganglionares linfáticos peritiroideos o incluso contralaterales y hacia la red submucosa endotraqueal. Vean la importancia de estos linfáticos. Ahora los ganglios linfáticos se van a dividir en varios grupos para poderse dar cuenta mejor. Entonces, los más cercanos a la glándula tiroides se van a ubicar en las áreas superiores a la glándula, mientras que el drenaje lateral desemboca directamente hacia los diferentes grupos de las cadenas yugulares. Esto ya está más establecido, los números de los ganglios a nivel del cuello. Y tenemos el grupo submentoniano y está catalogado como grupo 1A y 1B. Luego viene la cadena denominada yugulocarotídea, que es donde se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello. La parte alta es el grupo 2, la media es el grupo 3 y la parte más inferior el grupo 4. Por detrás de este músculo externo cleidomastoideo tenemos el triángulo posterior del cuello, cuya parte superior va a estar el grupo 5A y en la parte inferior el 5B, ¿no? Que está cruzado por la clavícula. Luego tenemos el grupo 6, que está localizado en la parte central, debajo del mentón, y recorre toda la parte media del cuello. Y por debajo de esta, ya casi debajo por detrás del esternón, tenemos el grupo 7. Entonces, con eso vamos a tener completo la distribución de los ganglios a nivel del cuello, que en algún momento serán importantes, principalmente en enfermedades malignas de la glándula tiroides, en cuyos casos tenemos que realizar intervenciones quirúrgicas donde tengamos que retirar algunos de estos grupos ganglionares. Y ahí tenemos las hormonas tiroideas, la triodotironina y la otra, la tiroxina. Aquí es importante mencionar que la triodotironina o T3 es fisiológicamente la más activa y gran parte de la tiroxina o T4 se va a desiodificar para dar lugar a la formación de triodotironina. Eso es importante. Dicho esto, creo que hemos cumplido la programación para el día de hoy. Yo creo que, bueno, mañana es el examen de ustedes, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces a la misma hora, a las 6, continuaremos con
al segundo tema de la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Si no tienen alguna pregunta. ¿Cuántos han asistido? ¿Y cuántos son en el curso? Entonces, ¿qué porcentaje es este? ¿Y ustedes les van a dar el tema a los compañeros o cómo van a hacer? Deben tener algún convenio. Bueno, muchachos, entonces vayan a estudiar, que mañana es su examen. Mañana en la mañana, entonces, mi grupo tiene licencia de la clase práctica para estudiar. Y nos vamos a ver directamente a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Gracias. Bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Descanse entonces y hasta mañana, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctora.